Bueno, buenos días. El día de hoy veremos el tema de anatomía y patología del espacio visceral. En esta ocasión es la segunda parte, la continuación de la clase de la doctora Mitzel, que fue también del mismo espacio de cabeza y cuello. Ahora vamos a ver la patología más frecuente de paratiroides, perdón, esófago y tráquea. Mi nombre es Florencio González y mi maestro asesor es el doctor Mario Campos Coy. A manera de agenda o objetivos, pues bueno, vamos a tener un breve recordatorio anatómico y aspectos de la fisiología, sobre todo hablando de la paratiroides, para poder entender un poquito la razón de ser de los estudios de imagen, su comportamiento y las pautas que nos van a nosotros hacer dar un diagnóstico u otro. Después vamos a hablar de las neoplasias benignas y malignas de las glándulas paratiroides, lesiones traqueales. Vamos a hablar un poco del esófago cervical. Terminamos con conclusiones y las referencias bibliográficas. Ok, hablando de anatomía y fisiología, bueno, las glándulas paratiroides son estructuras, estructuras ovaladas. Típicamente, en la mayoría de la población existen 4 glándulas. Cada una de ellas está en los polos superiores e inferiores de ambos lóbulos tiroideos en la región posterior. Cada glándula pesa aproximadamente de 25 a 40 gramos y difieren en su origen. Esto es muy importante, su origen embriológico, porque más adelante vamos a ver patologías donde hay una glándula paratiroides ectópica. Aquí en este esquema que tenemos una representación esquemática del cuello, estamos viendo la glándula tiroides y estamos viendo la relación que guarda con estas estructuras que son las glándulas paratiroideas. Vemos cómo se encuentran en el surco traqueosofágico junto con otras dos estructuras muy importantes, que es el nervio laringio o nervio laringio recurrente del lado izquierdo y la glándula paratiroides también y las estructuras de los ganglios linfáticos, que también por aquí pueden encontrarse adenopatías en ciertas patologías. Entonces, estas son las principales estructuras que evaluamos en este surco. Vean la relación que guardan los paratiroides con el esófago y con la vaina carotidia, con los vasos. Y pues obviamente pueden ser de localización intratiroidea o extratiroidea, que más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Cómo lo vemos en imagen o cómo las buscamos por imagen? El método que más revisamos en esta clase fue la tomografía. Entonces, en este corte axial podemos observar la glándula tiroides, que tiene su densidad alta, es un poco más densa que el tejido adyacente, que el músculo, por ejemplo, por su contenido intrínseco de yodo, y además es un estudio contrastado, podemos delimitar muy bien los vasos. Entonces, aquí delimitamos anatómicamente el surco y vemos que no hay ningún crecimiento o ninguna masa o lesión. Eso es normal. Entonces, en esta zona es donde se ubica normalmente la glándula paratiroides, y este es otro esquema o representación a manera de un dibujo, donde podemos estar observando la localización típica de estas glandulitas, que son pequeñitas, del tamaño de una almendra o un poquito más chiquitas, y pueden ser varias. La mayoría, como lo dijimos hace rato, son 4 en la mayoría de la población, pero hay gente que puede llegar a detectarse hasta 11 glándulas paratiroideas en todo el cuello, incluso hasta mediastino. Y aquí estamos observando, por ejemplo, en este otro estudio de imagen de una TAC axial, una tomografía axial, perdón, podemos observar también en el surco traqueosofágico la lesión ovalada, que la mayoría de los adenomas paratiroideos tienen estas características de ser lesiones ovaladas. ¿Y cómo lo observamos también por ultrasonido? Pues estamos viendo una imagen longitudinal de la glándula tiroides, que es la mayor que vemos acá. Vemos los músculos banda, en lo que nos señala aquí las líneas, y en la parte o en el tercio posterior vemos esta estructura ovalada, predominantemente hipoecoica, que corresponde con una glándula paratiroides. Bien, en cuanto al origen, recordemos que se originan de la tercera y cuarta bolsa faríngea. La glándula superior o la glándula que está a nivel superior se origina de la cuarta bolsa faríngea, y las glándulas inferiores a nivel de la tercera bolsa faríngea. Recordando que la bolsa faríngea tiene su origen a nivel de la
bifurcación de la carótida. Entonces puede haber desde la vaina carótida o base de cuello hasta aproximadamente donde se encuentra el timo, porque también comparten el origen con el timo, puede haber localización ectópica de la glándula paratiroides. Entonces también hay que enfocarnos bien en cuando estamos analizando estudios dirigidos para paratiroides, ver la localización tanto eutópica como ectópica, es decir, buscar donde normalmente esperamos encontrarlas, como buscar en dónde pudiera estar la lesión. Tiene una incidencia aproximadamente de 35%. También puede causar hiperparatiroidismo e hipercalcemia. Y el lugar más frecuente donde los encontramos, las glándulas ectópicas, es debajo del polo inferior tiroideo. Y aquí, por ejemplo, tenemos unas imágenes de medicina nuclear, que esta es con Cestamivir, que es un radiotrazador específico para la glándula paratiroides, en donde podemos ver que las flechas nos señalan sus localizaciones, que pueden ir desde aproximadamente la base del cráneo o a nivel de la bifurcación de la carótida, hasta lugares tan alejados como el mediastino, y pueden estar en íntimo contacto también con el pericardio. Por ejemplo, acá también en esta otra imagen que nos está señalando la centellografía con Cestamivir. Bien, vamos a recordar nada más de manera muy breve cómo es la fisiología de la glándula paratiroides. Eh, la glándula paratiroides, a pesar de que son estructuras muy, muy pequeñas, tiene una importante función en la regulación del calcio. Entonces, cualquier anomalía en el calcio que ellas detecten, van a producir esta hormona para tratar de mantener unos niveles de calcio sérico adecuados para el correcto funcionamiento. De ser así, que se detecta una hipocalcemia por algún motivo, pues la glándula va a secretar la hormona paratiroidea, que es producida principalmente en las células principales que estamos viendo aquí. Estas células principales componen la mayor parte del parénquima de la glándula, y vean cómo está en íntima relación también con las células de la glándula tiroides, y con capilares ahí fenestrados para que tenga un acceso rápido al torrente sanguíneo. De esa manera va a estimular al hueso para que haya una reabsorción del mismo y se pueda liberar calcio. También va a estimular al riñón para que aumente la eliminación de fosfatos y que no elimine tanto calcio, y también va a estimular al intestino absorbiendo el calcio. Esto también hace que pues, la vitamina D se convierta en su forma activa a través de su paso por el hígado y el riñón, para que pueda haber también una absorción mayor de calcio. Cuando hay una regulación negativa, es decir, cuando ya hay mucho calcio extracelular o ya se rebasó el límite normal, la glándula tiroides tiene las células que se llaman células parafoliculares o células C, que estas son secretoras de una hormona que se llama calcitonina. Entonces, esta hormona es antagonista a la paratormona y hace que los niveles de calcio vuelvan otra vez a estar disminuidos, o bueno, vuelvan a su nivel original. Mecanismo intrincado de la relación que guardan estas hormonas y sus efectos son las manifestaciones clínicas que vamos a nosotros analizar en el paciente, y pues la principal sospecha por la que nos pidan los estudios. Entonces, al saber nosotros todo esto, pues podemos orientar mejor qué estudio elegir, cómo esperar que se comporte en la evaluación del estudio, y pues el explicar por qué las manifestaciones del paciente. Bueno, hablando ahora, vamos a empezar con la patología. Vamos a abordar primero al hiperparatiroidismo. Recordar que este afecta más comúnmente a mujeres de la quinta a la séptima década de la vida. La mayoría de estas mujeres, el curso es asintomático, y la causa principal de esta patología, pues es un adenoma paratiroideo. Voy a cambiar de micrófono, siento que no se escucha también. ¿O sí se escucha? ¿Sí? Ok, perdón. Entonces, la principal causa del hiperpara es un adenoma paratiroideo. El tratamiento en estos casos, pues, es quirúrgico, ya que removiendo este adenoma, pues, cede la enfermedad. Y hay una causa secundaria del hiperparatiroidismo, que es la enfermedad renal crónica. Ya cuando el paciente está en estadios muy avanzados, puede haber un estímulo por la hipocalcemia, y puede hacer una hiperparatiroidismo secundario. Los síntomas de este hiperparatiroidismo realmente ocurren cuando el nivel de calcio es mayor de 14 miligramos por decilitro en sangre. Y hay también una hipercalcemia que puede ser vista en ciertas patologías como los tumores, pero esto no es causado en sí por la actividad metabólica del tumor, sino por
que se secreta un tumor, una hormona similar a la PTH que está relacionada con el tumor. Entonces, algunos tumores también pueden cursar con hiperparatiroidismo sin que la glándula paratiroides esté afectada. Y este es esquema representativo. Vemos la anatomía normal de las glándulas paratiroides en su disposición normal. Vemos cómo la causa principal del hiperpara primario es un adenoma. Usualmente es único en el 75% de los casos. Sin embargo, puede haber una hiperplasia paratiroidea en un 15% y puede haber también casos de múltiples adenomas. Y en los casos más raros, representando menos del 2%, son los carcinomas de la paratiroides. Bien, ¿y cuáles son los síntomas que esperamos encontrar en el paciente que tiene ya niveles de calcio elevados por el hiperpara? Bueno, la nefrolitiasis es uno de ellos, la nefrocalcinosis, los dedos en palillo de tambor, úlceras pépticas también, pancreatitis, depósito de calcio en los vasos sanguíneos, hipertensión, falla cardíaca, puede haber una queropatía en banda de la córnea, puede también haber un abombamiento bicóncavo o un disco intervertebral bicóncavo, y un tumor de células gigantes también puede estar presente en los procesos alveolares o el épulis. También comentaban que en la bibliografía podría haber cambios en el estado mental, pacientes con hipercalcemia, y pues esos son básicamente los síntomas y signos que tienen los pacientes cuando llegan por su estudio de imagen. O algunos no tienen estos síntomas, sino que en el laboratorio se detecta una elevación de calcio y se detecta una elevación de la paratormona. Vamos ahora al otro extremo, el hipoparatiroidismo. Y aquí sabemos bien que la causa más común de esta hipocalcemia es el hipoparatiroidismo secundario a la lesión de la glándula paratiroides. Esto pasa, pues, en ciertos procedimientos cuando se busca resecar alguna patología, algún cáncer de la tiroides, perdón, que de manera inadvertida se pueda lesionar alguna de las glándulas o al momento de quitar la tiroides completa, pues no se deje el paratiroides funcionales y el paciente va a cursar ahora con datos de hipoparatiroidismo, que pueden ser desde asintomáticos o causar síntomas leves. Ya en casos muy avanzados, pues tenemos al signo de Chebostek, al signo de Trousseau, que es un espasmo, carpal causado por isquemia. Aquí vean ustedes cómo se infla el baumanómetro, hay una isquemia transitoria y el paciente tiene un espasmo carpal. El signo de Chebostek también es una fasciculación involuntaria de los músculos periorales tras la estimulación del trayecto del facial, de alguna de las ramas del facial, a nivel de su región malar. Una hiperreflexia generalizada, puede haber convulsiones, puede haber también espasmos laringios y llegar a afectar la actividad eléctrica del corazón, prolongando el intervalo QT. Otras causas ya mucho más raras de hipocalcemia son los síndromes autoinmunes de hipopoliglandular, como el síndrome de Whittaker, cuando hay glándulas paratiroides hipoplásicas, como el síndrome de George. Y hay otra patología que se llama pseudo-hipoparatiroidismo, que en esta ocasión la afectación está a nivel del receptor de la hormona, de la PTH, como en unos casos de osteodistrofia de Albright, que pueden presentarse con esta patología. Bien, ahora vamos a hablar de la hiperplasia de la paratiroides. Esta es una patología, pues, relativamente común en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, por el estímulo que tienen ellos constantemente de tener un nivel de calcio adecuado. Entonces, está estimulando a la paratiroides para estar produciendo más y más de esta hormona, y típicamente están involucradas más de una glándula y su peso en conjunto puede llegar a ser de hasta de 3 gramos. La aparición es esporádica o también hay antecedentes de radiación al cuello, también pueden ocasionar una hiperplasia de la paratiroides, perdón. Hay un aumento, como lo decíamos, principalmente de células principales, y estas son las encargadas de la producción de la PTH. Y la hiperplasia paratiroidea es difícil de evaluar con cualquier modalidad de imagen porque, pues, como se afectan las 4 glándulas, ahí es más difícil hacer la distinción entre una hiperplasia o un adenoma. Pero dado el contexto clínico del paciente y el comportamiento por imagen, podemos en ocasiones dar con confianza el diagnóstico y decir que es una hiperplasia paratiroidea secundaria a un hiperparatiroidismo por enfermedad renal crónica. Por ejemplo, como este caso clínico que tuvimos en la semana pasada de un paciente de 38 años que ya tiene una enfermedad renal crónica diagnosticada
desde el 2017 y está en tratamiento con hemodiálisis. Este es un tag de cuello en 4D, que más adelante hablaremos de la adquisición y para qué nos es útil este tipo de estudios. Y básicamente el 4D lo que nos da es un estudio simple, un estudio arterial y un estudio en fase venosa. En este estudio nosotros podemos detectar con mayor facilidad aquellas lesiones de la glándula paratiroides que tengan características hacia un adenoma. Y aquí podemos observar cómo en el surco traqueoesofágico, que normalmente debe estar vacío o no ocupado, hay una lesión ovalada, un poquito densa. Bueno, es menos densa que la glándula tiroides adyacente, está de manera bilateral. En la fase arterial tiene un realce temprano y en la fase venosa, si ustedes se fijan y comparan la densidad de la lesión con la densidad de la glándula tiroides, podemos ver que la lesión quedó más lavada o tuvo un lavado, como realmente lo decimos, que este es un comportamiento típico de un adenoma, más adelante lo veremos. Sin embargo, en este mismo paciente, por sus antecedentes, se detectaron otras dos lesiones similares a nivel del polo inferior de la glándula tiroides, adyacente a la tráquea, que en la fase simple podemos observar como no tienen una densidad baja o son hipodensas. Esta es la del lado derecho, adyacente aquí a la estructura vascular, y esta es la del lado izquierdo. Después de aplicar con medio de contraste en la fase arterial, vemos que sí tiene una captación importante. Algunas de ellas tienen densidad cálcica, como que tienen calcificaciones de estas lesiones, y por último tienen un lavado también. Entonces, en este contexto de este paciente y ver el crecimiento asimétrico de las 4 glándulas paratiroides, pues podemos clasificarlo como una hiperplasia secundaria a una enfermedad renal crónica, a un hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica. También en estas imágenes del mismo paciente podemos observar las 4 glándulas en una reconstrucción coronal, en una fase venosa. Podemos observar las 4 glándulas, que vemos las 2 glándulas inferiores que están hiperplásicas y las 2 glándulas superiores. Aquí lo estamos señalando con el cursor. Del lado derecho, del lado izquierdo, y las inferiores del lado izquierdo y la del lado derecho. Y la correlación es importante con el ultrasonido porque de esa manera también nos puede permitir tener más certeza para poder diferenciar. Acuérdense que habíamos dicho que en ese espacio era la glándula paratiroides, el nervio, pero pues el nervio típicamente no vemos alguna patología a ese nivel, y lo otro son los ganglios linfáticos. Entonces el ultrasonido nos ayuda para ver si la lesión está intracapsular, extracapsular, ver si se comporta como un adenoma o ver si se comporta como un ganglio. En esta ocasión, pues pudimos observar que en el tercio posterior de ambos lóbulos tiroideos se observaban las imágenes ovaladas, hipoecoicas, con una adyacente a la cápsula, es decir, con una localización extracapsular. Y con la exploración Doppler, pues vemos el típico vaso nutricio o vaso polar que tienen estas lesiones de los adenomas. Entonces ahí ya con eso podemos tener un grado de confianza un poco más alto al complementar con el estudio de ultrasonido, como lo hicimos en este paciente. Ahora vamos a hablar rápidamente de los quistes de la glándula paratiroides. Estos, al igual que los adenomas, surgen con mayor frecuencia en las glándulas inferiores y el 95% de estos se produce a nivel de el límite inferior del borde tiroideo. Son más comunes en mujeres y típicamente se presentan en la cuarta década a quinta década de la vida. Estos quistes pueden ser o no pueden ser funcionales y su comportamiento va a variar en cuanto a ello desde que son puramente quísticos, como en esta secuencia de resonancia magnética de cuello, en el que estamos viendo una lesión bastante grande, ovalada, bien definida, hipointensa. Esta es una secuencia de T1, me parece. Es una secuencia de T1 que está comprimiendo y desplazando a la tráquea. Después se le hace una secuencia en T2 y podemos ver que esta misma lesión se comporta ahora ahí, pero demostrándonos su aspecto quístico, su composición líquida. Pero sin embargo vemos como hay como un nivelito o un nivel líquido-líquido, ya que este tipo de patologías pueden tener contenido proteináceo o puede haber hemorragia dentro de ellos, dependiendo del estado metabólico, es decir, si son quistes activos o inactivos. La siguiente imagen también es una tomografía de una misma lesión en el surco traqueoesofágico de aspecto quístico. Es ovalada, bien definida, comprime y empluja un poco el lóbulo tiroideo derecho y vemos que tiene también un nivel líquido-líquido. Y esta es otra lesión similar de este quiste. Aquí tenemos otro quiste de la glándula paratiroides, en donde en una secuencia de T2 en axial de resonancia, podemos observar cómo tiene también una zona más hipointensa dentro del mismo líquido que podría corresponder con contenido proteináceo o hemorragia.
Ok, ahora sí vamos a hablar de la patología más importante de la glándula paratiroides, y para abordarlo tenemos diferentes métodos de imagen. Nosotros podemos ofrecerle al paciente con sospecha de un adenoma un ultrasonido, podemos ofrecerle la tomografía contrastada, o podemos ofrecerle incluso la resonancia. ¿Cuáles son los requerimientos? Pues bueno, ya lo sabemos la mayoría de nosotros. El ultrasonido tiene que ser de un transductor lineal. Las características de un adenoma, pues es una masa ovalada, homogénea, hipoecoica, bien delimitada. La mayoría de ellos tienen un arco vascular periférico, que lo vemos muy bien en la exploración con el Doppler. Y hay una limitación importante con el ultrasonido, ya que nos impide ver tejido ectópico, es decir, aquel tejido que esté en mediastino, pues va a ser difícil accesar a él. La imagen seccional, lo que más se utiliza actualmente y desde el 2006, que fue cuando se introdució para acá, ha sido el 4D. ¿A qué nos referimos con un TAC 4D? Bueno, cuando lo escuchamos la primera vez, sí nos parece, bueno, en lo particular, a mí en lo personal dije, órale, un estudio pues bastante sofisticado, bastante novedoso, no sé, ¿no? Sí lo es, pero realmente la 4D de la D accesoria es una estimación del comportamiento de la lesión sobre el tiempo. Es decir, es como si fuera una perfusión. ¿Por qué? Porque se toman las imágenes axiales. La reconstrucción multiplanar nos hace que sea un 3D, o sea coronal, sagital, eso ya es de FAUD, un 3D, y la 4D correspondería al comportamiento del tejido en el tiempo. Entonces, para eso se utiliza este estudio. Básicamente, el protocolo que nos marca la bibliografía es que en la fase simple solamente adquiramos de la glándula tiroides para evitar la radiación, porque es un estudio que en general genera una dosis efectiva de radiación de alrededor de 8 milisieverts, y la gammagrafía genera alrededor de 10 milisieverts. O sea, la gammagrafía sigue siendo muy alta la dosis de radiación, pero si nosotros queremos darle la menor radiación posible a nuestros pacientes, pues en la fase simple tratamos de procurar que solamente se abarque la glándula tiroides. La fase arterial, pues ya sería de la glándula, del ángulo de la mandíbula hasta la carina, y igual la fase venosa. Esto con el motivo de ver localizaciones ectópicas de los adenomas. Recordar que la fase simple enfocada a la glándula tiroides nos sirve para ver el comportamiento de la lesión. Recordemos que la glándula tiroides tiene contenido de yodo, entonces en las fases simples lo vamos a ver hiperdensa. Si vemos nosotros en la fase simple una lesión hipodensa, podemos decir en la glándula tiroides o dentro de la glándula tiroides, pues podemos decir, tal vez es un nódulo tiroideo, porque por frecuencia son más comunes. Pero la fase de la contrastada, la fase dinámica del 4D, es lo que nos va a permitir separar al nódulo tiroideo de un adenoma, por ejemplo, porque se comportan de manera diferente. Más adelante lo veremos. ¿Cómo se toma este estudio? Es igual que un cuello, se le pide al paciente que baje sus hombros, que retraiga un poco las escápulas, ya que la localización del tejido paratiroideo es una zona donde hay mucho artefacto por el endurecimiento del haz, por la clavícula y los hombros. Se le aplica se hace la fase simple, se inyecta el medio de contraste, va a variar los mililitros dependiendo del peso del paciente, pero algunos literatura marca de 70 a 100 mililitros de inyección del medio de contraste en una velocidad de 4 mililitros por segundo. Se toma la fase arterial a los 25 segundos y la fase venosa o el retardada se toma a los 80 segundos. Entonces, esto nos hace que la lesión en sí, en este caso el adenoma, pinte de manera homogénea o de manera importante en la fase arterial, y después en la fase venosa lave y se vea más hipodenso comparándolo con el tejido adyacente, con el tejido en este caso del tiroides. ¿Cómo se comportaría a lo mejor un adenoma? Pues ese es el grado de confianza alto, ¿no? De que se vea hipodenso en simple, y luego después se vea hiperdenso en la fase arterial, y luego después se vea o que lave en la fase venosa. Entonces, si nosotros tenemos dudas porque está de localización intratiroidea en que si es un nódulo o un adenoma, pues el nódulo no se va a comportar así. El nódulo tiroideo puede que mantenga este realce todavía, que no lo lave y que se siga viendo hiperdenso en la fase venosa, y pueda que también se vea hiperdenso desde la fase simple, a diferencia del adenoma paratiroideo. Eh, otra cosa que les queremos mencionar de este estudio, ya hablamos de la dosis. También, aunque la dosis de milisievert sea menor que la de una gammagrafía, la dosis efectivo órgano para la tiroides es hasta 50 veces mayor. Es decir, para cuando un paciente llega con esta solicitud es porque ya está estudiado, porque ya tienen la lesión específica de que están sospechando un adenoma, y el tratante ya debe sopesar el riesgo de radiación para que el beneficio del estudio va a ser mayor. Hasta la década de 1990
la mayoría de las cirugías para adenomas eran ciegas. No había un método de imagen en el cual el cirujano pidiera o estuviera familiarizado con para entrar a operar un adenoma paratiroideo. Pues esto obviamente que resultaba en buenas manos, reporta la literatura, que una tasa de éxito del 95%. Pero ya con la evolución de la radiología, pues ya eso en la actualidad pues no es bien visto, ¿no? O sea, si al paciente le podemos ofrecer un estudio de imagen que supere el beneficio supera el riesgo, con los tiempos de cirugía, con las cicatriz, con las complicaciones postquirúrgicas, pues tenemos nosotros el deber de ofrecérselos, de saberlo interpretar y de saber cómo se hace para poderle dar una respuesta al tratante. Es así que, aunque la dosis efectivo con órgano de la tiroides sea 50 veces más grande que con la centellografía, por ejemplo, la mayoría de estos pacientes son pacientes de la tercera, cuarta década de la vida y son mujeres. Entonces, a exponerles a esta dosis de radiación, pues ha reportado una incidencia de cáncer de tiroides 4 veces menor que la reportada para la población media general. Entonces, aunque sí es mucha radiación, si el paciente está bien estudiado y si el paciente se va a beneficiar de este estudio para que le hagan un tratamiento adecuado, pues la radiación o la dosis de radiación puede quedar a un lado y se le puede ofrecer el estudio. Ok, vamos ahora a ver el comportamiento por ultrasonido del adenoma. Ya lo habíamos mencionado. Por lo regular está en el tercio posterior de la glándula tiroides. Es hipoecoico comparado con el tejido adyacente. ¿Diga? Que nada más para en la adquisición la operación que nos produce los hongos, que ponerle el dispositivo de tracción, ¿no? Porque eso es fundamental en esta parte. Principalmente en este estudio, que es la evaluación de la función tiroidea o paratiroidea, y también el distinguirlo de los ganglios y demás, eso nos permite hacer una mejor evaluación. Ok, gracias, Doc. Sí, así es. Como lo habíamos mencionado, puede colocársele al paciente una liga que va de los pies a sus brazos para que baje los hombros. También venía ahí en la literatura que podemos colocar una almohada como para una retracción escapular y que pueda quedar mejor expuesto el cuello, como cuando hacemos la ecografía de tiroides. También venía la recomendación de que el pool venoso, es decir, ya en la fase venosa, cuando se inyectó al paciente, puede haber un pool venoso en la glándula y eso nos puede dar un artefacto ahí también. Entonces, para evitar el pool venoso, se recomienda que después de la inyección del contraste se administren menos 25 cc de solución salina para que ese pool venoso no esté en el tejido y al momento de adquirirlo podamos hacer una mejor diferenciación. Bueno, ahora sí hablando con el adenoma, ya lo vimos por ultrasonido. Hay adenomas que incluso pueden verse un poco más ecogénicos y puede ser secundario a una hemorragia. Por ejemplo, en estas imágenes de ultrasonido, en una corte transversal y un longitudinal, podemos observar cómo hay una lesión bastante extensa a nivel del polo inferior de la tiroides y cómo su comportamiento no es el esperado, es decir, no se ve hipoecoico, sino que se ve con niveles ahí de áreas más ecogénicas, otras más hipoecoicas. Y puede también pasar por esto en los adenomas que tienen alguna transformación o que tienen alguna hemorragia. Vean la íntima relación que guarda con la arteria carótida común y con los anillos traqueales también. Y ahí con el Doppler color, pues podemos observar la lesión. Es importante no confundirlo con el esófago, porque acá también se puede encontrar el esófago, sin embargo, aquí es muy diferente tanto la ecotextura de la lesión como la valoración con el Doppler, ya que aquí la mayoría de estas lesiones tienen su anillo vascular y su vaso nutricio. Otras maniobras también importantes que nos ayudan a ver si se desplazan o no estas estructuras, es decir, si están adyacentes o a la cápsula de la glándula tiroides, es pedirle al paciente que durante el estudio de gluta va a hacer la maniobra de compresión contralateral. Al momento de estar evaluando el lado derecho, comprimimos el izquierdo para ver cómo se desplaza entre la tráquea y el transductor esta lesión. Y ya con esto podemos estar un poco más seguros de que sí se trata efectivamente de un adenoma y no de algún ganglio o alguna otra estructura ahí adyacente. Y por tomografía, bueno, por tomografía, ¿cómo se van a comportar estas lesiones? Ya lo habíamos comentado anteriormente. Esta es una tomografía axial en una fase contrastada, que detrás del polo inferior de la glándula tiroides derecha no fue identificado, pero se observa esta lesión ovalada.
Si ustedes se fijan, tiene un realce al contraste, está aquí en el surco traqueoesofágico y algunas veces no se ve por ultrasonido. Entonces, aquí es cuando también usamos la tomografía, sobre todo en pacientes que tenemos la sospecha alta y que por ultrasonido no alcanzamos a delimitarlo. En la siguiente imagen también podemos observar que en una fase arterial temprana vemos cómo están pintados los vasos a nivel de la glándula tiroides. Vemos la glándula tiroides homogénea y en el tercio posterior del lado izquierdo vemos esta lesión ovalada, bien definida, que se comporta un poco más hipodensa. Entonces, aquí en esta ocasión, este, estaba haciéndose el diagnóstico de un adenoma paratiroideo en una localización típica. Y el comportamiento también que se observa en la resonancia, pues es el de una lesión ovalada, bien definida, que se observa con un realce ávido tras la administración del gadolinio. Esta fue una resonancia contrastada y tiene una señal de intermedia a alta en T2 y, como lo mencionábamos, realza con el contraste. Aquí tenemos la misma imagen. Esta fue una secuencia sin contraste, perdónme, y esta que fue un T2, y esta fue ya una contrastada donde sí se observa, o sea, alcanza a delimitar un poquito mejor la lesión. Igual, comportamientos del adenoma paratiroideo. No hacemos aquí con mucha frecuencia resonancia para poderlo diagnosticar o ver. Sin embargo, es importante saber cómo se comporta el tejido. Acuérdense que en T2 se va a ver un poquito más intensa la señal, en T1 se llega a ver hipointensa y tiene un realce prominente con el medio de contraste. Este fue localizado en el polo inferior del lóbulo tiroideo derecho. Entonces, aquí en esta zona estamos viendo el adenoma. Aquí se ve hipointenso en T1, después lo vemos hiperintenso en T2 y vemos cómo tiene un contraste importante en la fase con gadolinio. Este que vemos acá nos podemos a veces confundir, pero vean cómo tiene repliegues en su interior, entonces esto es el esófago. Vean cómo también tiene contraste o realce la mucosa, pero tiene un contenido ahí. Entonces, esta estructura que puede ser confusa, recordar que es el esófago. Y el comportamiento igual, es lo mismo, son imágenes de otros pacientes en los cuales podemos ver en fase simple que la lesión se delimita pobremente, después en la fase arterial temprana vemos como si tiene un realce importante y en la fase venosa ya vemos la lesión más hipodensa si lo comparamos con el tejido tiroideo adyacente. Entonces este es el comportamiento típico de un adenoma. Este es el mismo paciente en el cual se les hizo las fases del tag de cuello de 4D, fase simple, fase arterial, fase venosa. Y pues en la simple lo vemos hipodenso, en la arterial hay que tener en cuenta que la captación o la densidad que maneja el adenoma va desde los 138 hasta los 180 unidades Hounsfield en la fase arterial y después tiene una disminución de esta densidad en la fase venosa. Esta es una proyección en MIP también de máxima intensidad en una reconstrucción coronal, en donde podemos observar también un adenoma y una fase arterial temprana, como realza el medio de contraste. Y este es un volumen rendering, donde podemos observar también ahí la lesión en la topografía de las glándulas paratiroides, de este lado izquierdo, y en esta ocasión del lado derecho también lo observamos ahí adyacente a los grandes vasos. Vamos a hablar muy brevemente de la gammagrafía nuclear. El radiotrazador es STAMIBI. Tiene una mayor limitante porque nos da artefacto por el movimiento. Sin embargo, la sensibilidad, la literatura la marca de un 80 a un 85%. Esto se hace posible gracias a que el radiotrazador se administra tecnesio con STAMIBI y estos se concentran ávidamente en la glándula tiroides. Entonces, después de cierto tiempo, vean cómo se va concentrando en la glándula tiroides y el equipo hace una sustracción de un marcador, en este caso el tecnesio me parece, y queda solamente el STAMIBI y podemos observar cómo se concentra en el polo superior de la glándula tiroides izquierda, compatible con un adenoma. En las siguientes imágenes también de gammagrafía podemos observar en las fases tempranas cómo hay una lesión bien delimitada en el lóbulo inferior, que en la fase ya de sustracción, es decir, quitamos el tecnesio y dejamos solamente el STAMIBI, podemos observar cómo queda solamente en la topografía de la paratiroides, confirmando el diagnóstico de un adenoma. Sin embargo, también hay ocasiones en las que la gammagrafía pueda tener un falso negativo, es decir, que tenga el paciente la patología y no sea identificable por este estudio.
Para estas ocasiones también podemos hacer uso del SPECT, que es como un PET, pero es una emisión única de fotones y se hace en conjunto con la gammagrafía, y el SPECT en esta ocasión nos confirma que el paciente pues no tiene alguna lesión evidente en los surcos traqueoesofágicos. Sin embargo, persistía él con hipercalcemia, no detectaban alguna otra causa, se le hace una resonancia y podemos observar aquí ya una lesión nodular bien delimitada en el surco traqueoesofágico, y esto ya fue consistente con un adenoma. Entonces, a pesar de que tenemos varias opciones de imagen, un solo estudio no tiene el 100% de sensibilidad y especificidad para los pacientes. Lo que más se ha utilizado de 2006 para acá, como lo mencionábamos, es el TAC de 4D, por su simplicidad, por su dosis de radiación menor, por su gran detalle anatómico y porque conjunta también la fisiología del comportamiento de la lesión. Pero hay ocasiones en las cuales tampoco se puede detectar a través del TAC y podemos recurrir, hay que saber que también se cuenta con la gammagrafía. Y aquí en un complemento con ultrasonido de este mismo paciente fue posible verle el adenoma, es decir, fíjense cómo en lugar de irnos de lo más simple, empezaron con lo más complejo y salió sin enfermedad y tuvimos que empezar desde lo más simple. Entonces, acuérdense que la mayoría de los estudios de 4D están bien indicados, están bien estudiados los pacientes y ya tienen la mayoría de ellos un historial de estudios en los cuales la sospecha es muy alta, por eso se realiza el estudio. Y aquí estamos, otro paciente también, otra imagen representativa de otro adenoma ahí en el surco traqueoesofágico. Este es otro estudio, bueno, hay también casos en los que los pacientes son sometidos a cirugía, se le hace el diagnóstico del adenoma, se opera y continúa con el continúa con hipercalcemia. Ahí es un poquito ya más difícil valorar la situación por los cambios quirúrgicos del cuello, pero sin embargo podemos hacer uso también de la gammagrafía y vean cómo en este paciente ya postoperado, reintervenido de un adenoma, se detectó una lesión captante del radiotrazador en mediastino y por tomografía se confirmó que estaba aquí adyacente al espacio prevascular del mediastino, esta lesión ovalada. Se hizo la resección y el paciente pues quedó curado. Vamos a presentarles un casito también de aquí de nuestro centro. Este es un paciente que nos lo mandaron porque traía elevado el calcio. Le hicieron un perfil de hormonal y también detectaron elevada la parotormona. Y podemos observar que tenemos 3 imágenes en axial de tomografía. La primera es una fase simple, arterial y una fase venosa. Y vean cómo se delimita muy bien una lesión o no se alcanza a delimitar también, perdón, una fase simple esta lesión que está en el surco traqueoesofágico derecho. Sin embargo, al momento de ponerle el contraste, vean cómo si hay una captación importante, que aquí se confunde un poco o se sobrepone con la captación de la glándula tiroides, pero que en la fase venosa vean cómo queda menos densa. Ya haciendo una comparación, se ve menos densa que la glándula tiroides o que las estructuras vasculares. Entonces, eso nos habla que la lavó. Eso es un grado de confianza alto para decir que estamos hablando de un adenoma. ¿Qué reportamos o qué es lo que se le reporta al tratante? Es muy importante la relación que guarda el adenoma con las estructuras adyacentes, la distancia a la tráquea, la distancia a la escarótida común, la distancia al esófago, la distancia con la piel, y también podemos reportarle la distancia con el maniubro external. Todo eso, pues a ellos les permite planear el abordaje para hacerlo menos invasivo para el paciente. Recordar también que en algunas ocasiones las lesiones que pesan menos de 5 gramos, 0.05 gramos, o son menos de 1 centímetro de tamaño, pues es difícil a veces captarlas en los estudios. Entonces, por eso también usamos la gammagrafía, el ultrasonido, etcétera. Este es el mismo paciente en una reconstrucción en coronal. Ven la fase simple, cómo la glándula tiroides se ve homogénea, se ve más densa. Para eso nos sirve la fase simple. Y vemos una lesión hipodensa ahí adyacente al lóbulo superior, al polo superior del lóbulo derecho, perdón. Vean cómo en la fase arterial temprana realza. Hay unas zonas en las que no realza porque estos adenomas pueden tener también transformación hemorrágica o pueden tener ya que hay una zona de necrosis por el hiperfuncionamiento que tienen, pues puede que lleguen a tener necrosis y estas zonas se ven más hipodensas, no realzan. Y vean cómo lo podemos separar muy bien en la fase venosa de la glándula tiroidea del resto de la lesión, que se ve hipodensa. También es grado de confianza alto, ¿verdad? Vamos a continuar. Este es otro caso clínico también de aquí. ¿Es el mismo? No, es otro. Pero en esta ocasión está muy chiquito. Va a estar difícil verlo,
pero está chiquito, es ya gente con experiencia que los ve todos los días, pues ya es más fácil para ellos, pero a uno que va como que acostumbrándose apenas a ver, podemos ver que la glándula tiroides en su lóbulo izquierdo se ve un poquito heterogénea. Si le echamos aquí más imaginación, podemos observar que hay algo hipodenso ahí. Después, inyectando el medio de contraste, pues vemos también que tiene esta lesión o esta zona más focal hipodensa, tiene un realce importante, es decir, se cubre completamente con el contraste y ya no la podemos diferenciar bien. Pero vean acá cómo en la fase venosa vuelve a estar otra vez hipodenso. Entonces, en esta ocasión se trataba también de un adenoma y la localización estaba dentro de la glándula tiroides. Para eso nos sirve la fase simple, como lo habíamos comentado en un principio. Y ahí también el ultrasonido tiene un papel importante, por eso a todos los pacientes le hacemos el ultrasonido y cuando hacen el ultrasonido tú encuentras que más del 90-95% de los pacientes con la edad más van a tener un área son hipoecuáticos. Entonces tú vas a identificarlo perfectamente bien, pero te da la confianza para reportar todo. Ok, gracias. Y estas son las imágenes del mismo caso en la reconstrucción coronal. Aquí en el lóbulo izquierdo vemos esta zona ahí focal más hipodensa. Vemos como si hay un franco realce, o sea, si ya todo homogéneo en la glándula, y aquí queda delimitado una área focal otra vez hipodensa, fase simple, arterial y venosa. Ok, ya por último, para pasar a tráquea, vamos a hablar del carcinoma paratiroideo. Es una causa muy poco frecuente de hiperpara, ya que representa menos del 2%. Muchos de los pacientes se presentan ya cuando la masa está grande, cuando ya es palpable en cuello, en estadios ya muy avanzados, y no hay una diferenciación por imagen, es decir, no podemos nosotros decir por imagen si es un adenoma, si es un carcinoma. Es difícil. Lo que nos puede dar la pauta para saber diferenciarlo, para sugerir que pudiera hacerlo, es que tiene una invasión a estructuras adyacentes, es que tiene un hiperpara maligno o una hipercalcemia maligna que no se ve con tratamiento. Esos ya son casos en los cuales podemos hacer la sospecha. Pueden llegar a pesar hasta 10 gramos y pueden ocurrir metástasis. A diferencia de los adenomas, podemos ver involucro ganglionar por el carcinoma de paratiroides, sobre todo a nivel mediastinal, y hasta un tercio de estos pacientes pueden tener ya metástasis a hueso, hígado, pulmón, y pues es indistinguible por imagen, ¿verdad? En esta ocasión tenemos 3 estudios de resonancia magnética. La primera es una imagen ponderada en T2 en un corte axial, en donde vemos la masa mediastínica demarcada aproximadamente de 2.5 centímetros, que representa un carcinoma de paratiroides. Esta otra imagen es también una ponderada en T2, un paciente con hipercalcemia, que estamos observando también una masa no homogénea, se ve áreas hipo con hiperintensas, está en el surco traqueoesofágico derecho y los márgenes no están nítidos, es decir, no está bien delimitada. Y por último, tenemos también otra imagen de resonancia en T2 que está mostrando una gran masa en el surco traqueoesofágico en este paciente con hipercalcemia grave. Los 3 casos fueron biopsiados y los 3 casos fueron positivos para un carcinoma paratiroideo. Aquí en el centro, por recomendación del maestro, buscamos casos de carcinomas paratiroideos, son muy poco comunes, y sin embargo vimos uno reciente que fue ya intervenido, ya tiene cambios quirúrgicos por un carcinoma de paratiroides. Se le realizó una hemitiroidectomía izquierda y sin embargo venía porque le sospechaban que hubiera una recidiva o una recurrencia del tumor. Así a simple vista, pues es fácil decir, no, pues la verdad son cambios quirúrgicos, no alcanzo a ver, pero ya haciendo búsqueda intencionada, pues podemos observar aquí en un corte sagital cómo hay un tejido ahí mal definido, más hiperdenso en el surco traqueoesofágico, ahí en la topografía, y cómo está contactando con la carótida común, y esto fue pues una recidiva de un carcinoma de paratiroides. Bien, ahora vamos a hablar rápidamente de la anatomía y fisiología de la tráquea. Pues recordar que es un tubo cilíndrico, su principal función es comunicar la vía aerodigestiva con los pulmones. Se extiende aproximadamente de C6 a T5, la longitud aproximada es de 10 a 13 centímetros, siendo un poco más ancha en hombres, y en mujeres pues es un poquito más delgada. Tiene una mucosa interior y facilita el paso del aire entre la laringe y los pulmones, como habíamos dicho. Su flujo tiende a ser tranquilo, una respiración normal puede ser de 1 milímetro por segundo, pero en casos de tos puede llegar a haber un flujo turbulento alcanzando velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Entonces, la glotis es el área de sección más pequeña,
y más variable también del tracto respiratorio. Y en la infancia, el diámetro es aproximadamente igual a la edad de niños. Es decir, si el niño tiene 2 años, el diámetro de la tráquea puede llegar a ser 2 milímetros, etcétera. Vean la relación que guarda con el esófago, los anillos traqueales que conforman su pared anterior y una membrana fibromuscular que forma su pared posterior. Y esto nos permite la distensibilidad y el compliance de la tráquea durante los accesos de tos, durante la respiración. Y vean la íntima relación que guarda con el esófago, como habíamos comentado. La irrigación, pues, viene dada por las arterias tiroideas inferiores, y superiores también, algunas ramas, y, pues, la relación que guarda con la tiroides, ¿verdad? Y los grandes vasos. ¿Cuáles son los métodos de imagen? Bueno, el método inicial es la radiografía, aunque no es muy sensible, y no es tampoco muy fácil observar patología de la tráquea o de la vía aérea. Con radiografía puede ser nuestro primer método de estudio en pacientes con sospecha de alguna obstrucción de la vía aérea. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo la radiografía de un pacientito que ingresa por disnea, y podemos observar que hay una disminución de la columna de aire a nivel de la tráquea, aquí aproximadamente en el arco aórtico. Vean ustedes cómo la tráquea, se ve la columna de aire y luego hay un cambio abrupto del diámetro del mismo por una densidad de tejidos ahí blandos. Después, en una lateral, confirmamos también esta disminución del calibre de la tráquea. Vean aquí la tráquea y cómo disminuye su calibre. Entonces, cuando veamos algo así, pues, y el paciente cumple con datos clínicos, pues, el método de elección siempre es, y el que más nos va a ayudar, la tomografía computarizada. En este caso, pues, tenemos 2 imágenes de tomografía, en la cual podemos ver cómo en una fase de inspiración, la tráquea tiene una disposición normal, pero durante el paciente con expiración, vean cómo se colapsa su pared posterior, y este, pues, es un caso de traqueomalacia. También tenemos opciones de reconstrucción, como la broncoscopía virtual, que nos permite ingresar a través de la vía aérea y poder ver disminución de su calibre, lesiones endofíticas, o alguna otra zona de disrupción o alguna otra patología. Hablando de las lesiones traqueales, pues bueno, es raro que por clínico se detecte. Se necesita al menos un 75% de estenosis para que el paciente pueda tener datos clínicos. Y los síntomas que tienen estos pacientes, pues más comunes son hemóptisis, sibilancias, tos, y pueden manifestarse hasta una edad avanzada. Ya habíamos mencionado que la tomografía es el método de imagen ideal. Y hablando de la primera patología, pues tenemos a la estenosis. La mayoría de las estenosis que vemos en la estación, pues, son ya estenosis adquiridas. También hay una parte que es congénita, pero eso ya le corresponde más al módulo de pediatría. La congénita es potencialmente mortal y, puede tener 3 patrones. El principal patrón es el tipo 3, que se ve en un 50% de los casos, que es una estenosis focal de la tráquea. Y, puede incluirse con otras anomalías en los niños, como las cardíacas, pulmonares, anomalías del tracto urinario, ano imperforado o aplasia radial. En todos los pacientes debe, después de colocarse una tráquea o un tubo de traqueostomía o intubarse, debe de siempre tomarse, perdón, una radiografía de tórax para valorar su correcta colocación. Y hasta en un 30% de estos pacientes que ya tienen intubación prolongada pueden desarrollar estenosis. Lo que nosotros debemos de reportar en nuestro estudio es la distancia que tiene esta estenosis respecto al cartílago cricoides, cuánto se extiende y la reducción de área transversal que condiciona. La clínica principalmente, pues, es las sibilancias y el estridor. Y es así como en estas imágenes podemos observar en una radiografía ampliada de tórax, cómo hay una disminución del calibre de la tráquea, y lo confirmamos en una tomografía donde estamos observando en un corte axial cómo la luz se hace más estrecha, y en una reconstrucción coronal también vemos cómo la columna de aire se estenosa en este nivel. Después de hacer una reconstrucción o una broncoscopía virtual, podemos ver cómo está prominente aquí el tejido a nivel de la luz de la tráquea.
Y este otro paciente también tiene una reducción del área de la tráquea, pero esto fue por un crecimiento concéntrico de la tráquea. Se removió la pieza y se observa aquí cómo está la mucosa friable, inflamada, irritada. Y vean, el cartílago está, no se alcanza a definir tan bien, está aquí adelantito el cartílago. Y vean todo esto, densidad de tejidos blandos, cómo es un crecimiento ahí que disminuye la luz de la vía aérea. Y estas son otro ejemplo de una estenosis traqueal en múltiples niveles. Es una proximal y una estenosis un poquito más distal. También cosas que vemos frecuentemente aquí son los pacientes operados de una traqueotomía, en los cuales pueden desarrollarse granulomas, que esos son estos tejidos o estas excrescencias que se proyectan hacia la luz de la tráquea, que pueden causar estridor, pueden causar disnea y obviamente reducir el calibre. En esta ocasión estamos observándolo aquí en la pared anterior de la tráquea, aproximadamente a nivel del istmo de la tiroides, como es una imagen con densidad de tejidos blandos bien delimitada y pues que no tiene una reducción significativa de la luz de la vía aérea. Y acá tenemos un granuloma también, pero este está asociado con una cánula de traqueotomía o traqueostomía. Vean ustedes cómo alrededor del tubo creció este tejido de granulación por el estímulo constante sobre la mucosa del tubo o alguna lesión que haya tenido la mucosa y luego en un intento de reparar formó este tejido de granulación. Vean este otro estudio, como hay un cambio posquirúrgico a nivel de la pared anterior, donde hay una dehiscencia del cartílago, una separación del cartílago de la tráquea por un paciente que tuvo antecedente de una traqueostomía. Sin embargo, en él no hay ninguna alteración, no desarrolló granulomas y no hay estenosis. Son imágenes para que es lo que regularmente nos preguntan otorrino en nuestro centro y qué es lo que debemos de estar familiarizados con y evaluar. Y aquí, por ejemplo, si hay también antecedente de una traqueotomía, vean cómo la pared lateral de la tráquea, anterolateral derecha, está un poquito más friable o más débil y hay un colapso. Es decir, en lugar de mantenerse rígida, como lo vemos en la anterolateral izquierda, hay una desviación hacia el interior y está condicionando un poquito de asimetría de la luz de la tráquea. Este tema que también es muy poco común, es una enfermedad rara y benigna. Marca la literatura que son múltiples nódulos submucosos, cartilaginosos y óseos. Pueden causar deformidad y es más frecuente en hombres mayores de 50 años. A veces los podemos confundir también con calcificaciones de los cartílagos traqueales. Hay que recordar que eso es más común en mujeres y por arriba de los 70 años. Y esta patología de traqueopatía osteocondroplásica en la tomografía podemos valorar el engrosamiento nodular y algunas veces tienen calcificaciones puntiformes, como las que estamos observando aquí. Vean la tráquea cómo se ve de manera irregular su contorno y vean cómo hay unas protrusiones muy pequeñitas como si fueran excrescencias o polipitos y algunos de ellos se ven con calcio. Esta imagen también es representativa de la misma patología. Y la que sigue también. A nivel del arco aórtico vemos como en la pared anterior hay múltiples, al menos 3 protrusiones pequeñitas que consistían con una traqueopatía osteocondroplásica. La mayoría de los pacientes son asintomáticos y no es necesario ningún tipo de tratamiento. Solamente se les da si hay una disminución importante de la luz traqueal o bronquial, ya que también puede haber patología en los bronquios. ¿Qué tratamiento se puede ofrecer? Bueno, eso va a depender, pero puede ser de una resección quirúrgica con láser o hasta la colocación de un stent. Y vamos a hablar ahora del carcinoma de células escamosas. Esta es la neoplasia maligna más común de la tráquea. Suele afectar a hombres fumadores con una edad media de entre 50 y 60 años y los pacientes pueden presentarse con tos, disnea, hemoptisis, sibilancias, estridor o neumonía recurrente, que son síntomas bastante inespecíficos que pueden presentarse desde un resfriado o una infección de vías respiratorias hasta un cáncer de pulmón. El pronóstico es malo, con una supervivencia de 5 años que solamente lo sitúa entre el 10 y 30%, y se presenta como una masa intraluminal de tejido blando, como podemos ver en estas imágenes, con contornos irregulares, lisos o lobulados y que condicionan una estrechez de la vía aérea. Puede haber complicaciones como la fístula traqueoesofágica, donde podemos observar aquí hay una clara comunicación entre tráquea y esófago, y este es otro paciente donde vemos un crecimiento endotraqueal importante. Otra patología importante es el carcinoma adenoideo quístico, que es la segunda neoplasia maligna de la tráquea después del de células escamosas. Es una malignidad de bajo grado, se llega a presentar en pacientes en la tercera o cuarta década de la vida y se caracteriza por ser lesiones polipoides de base ancha o pedunculadas. Este tipo de lesiones surgen de las glándulas que recubren la mucosa del tracto respiratorio.
Entonces, como en la mucosa del tracto respiratorio puede haber también glándulas que producen saliva, por eso también este tumor se ha relacionado, es el tumor maligno más común de glándulas salivales menores. Tiene una apariencia similar al carcinoma de células escamosas por tomografía y se caracteriza por tener un defecto de llenado intraluminal, contornos irregulares. En algunos casos puede tener una naturaleza infiltrativa por fuera ya de la pared de la tráquea y puede resultar en un engrosamiento excéntrico. Y el tratamiento pues es la resección y anastomosis cuando sea posible. Este tiene un mejor pronóstico que el carcinoma escamoso. Esta es otra imagen del mismo pacientito. Este es un corte axial donde vemos la importante disminución del calibre de la tráquea y confirmamos en un coronal. Vemos donde hay zonas con calcificación de esta misma lesión. Papiloma escamoso celular, pues bueno, es el tumor traqueal benigno más común en adultos. Se caracteriza por tener múltiples nódulos papilares o sésiles y también está descrita la papilomatosis laringotraqueobronquial que está asociada con los virus del herpes, del papiloma humano, perdón, 11 y 6. Esto ya es más común, por ejemplo, en niños en recién nacidos que tuvieron parto de mujeres infectadas con este tipo de patógenos. Y lo que nos demuestra la radiografía lateral de tórax, vean aquí cómo la luz de la tráquea se alcanza a visualizar de manera irregular y vemos que hay como si hubieran unas indentaciones hacia su luz que la disminuyen. Confirmamos por tomografía donde podemos ver esta excrescencia o esta protusión pedunculada a nivel de la pared posterior de la tráquea, que mediante broncoscopía se realizó biopsia y resultó ser una papilomatosis. Subrayamos aquí laringeo porque es más frecuentemente que involucre a la laringe. Sin embargo, puede llegar hasta bronquios, parénquima pulmonar, como vamos a ver a continuación. Aquí es un caso más avanzado donde ya hay una disminución importante de la vía aérea, que lo confirmamos también acá, y vemos también como en el bronquio principal izquierdo hay un crecimiento ahí de su pared endoluminal. Y a nivel, bueno, esto ya es una reconstrucción volumétrica en donde vemos la ocupación de la vía aérea por estas lesiones a nivel de la tráquea y a nivel del bronquio principal. Y esta es una broncoscopía virtual en donde vemos las protrusiones, así como dentro de la tráquea. Aquí a nivel distal vemos la carina, bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. Y por último, vean cómo también puede llegar a producir problema en el pulmón, manifestándose como lesiones nodulares, incluso llegándose a cavitar. Y este paciente, pues, se le hizo el diagnóstico de una papilomatosis bronquial también, y pulmonar, perdón. Este caso clínico no es específicamente de tráquea, pero lo quisimos poner para que vean que las neoplasias más comunes de tráquea son metastásicas, o no metastásicas, sino adyacentes a las estructuras. Es decir, es mucho más común ver una patología que sea tumoral fuera de la tráquea y que la comprometa a ver una patología de la tráquea por sí tumoral. En este caso, pues es un paciente de nuestro centro que se presentó con un aumento de volumen importante en el cuello. Vean ustedes cómo hay una imagen bastante extensa que está involucrando el espacio visceral, que deforma y comprime estructuras del mediastino posterior. El esófago no lo alcanzamos a delimitar bien. La luz que vemos aquí, pues es una luz muy pequeñita de la tráquea, que lo confirmamos en esta reconstrucción coronal, perdón, y parece ser que esta lesión depende de la glándula tiroides. Por las características del comportamiento, el involucro de estructuras adyacentes, por datos de que ya está necrosada o abscedada, pues pensamos que pudiera ser un carcinoma anaplásico de tiroides. Pero lo difícil de aquí es el acceso al paciente, o sea, cómo podemos nosotros idear algo para que pues la vía aérea sea respetada, porque vemos que sí está en íntimo contacto con la lesión y vemos cómo la reduce. Pues aunque no es una patología de tráquea per se, ver cómo patologías adyacentes a este espacio visceral pueden condicionarnos disminuciones importantes de la vía aérea y suponer un reto tanto diagnóstico como terapéutico como en este paciente. Y por último, vamos a hablar del esófago. Ya solamente son 3 patologías importantes. La anatomía del esófago superior, pues bueno, lo sabemos muy bien. La faringe delimitada por el paladar blando de manera inferior. La oro va del paladar blando al hueso yoides y la hipo del yoides hacia el cricofaringio. El esófago cervical es una parte, pues la porción proximal de esta estructura tubular que mide 25 centímetros en total, y el esófago sabemos que se extiende desde la faringe y que llega hasta el estómago. Tiene esfínteres que se controlan de manera voluntaria e involuntaria y tiene capas musculares. Hay que recordar que la mucosa
carece de un revestimiento seroso, y hay que recordar también que el drenaje, es importante saber que va a qué ganglios linfáticos, porque lo que vamos a ver principalmente en esta parte es cáncer. Entonces, hay una amplia red de linfáticos submucosos, donde el tercio inferior se va a los ganglios gástricos y celíacos, y los 2/3 superiores se va a los ganglios mediastínicos posteriores. Entonces, a lo que nos toca ver hoy del esófago, hay que buscar estos ganglios en el mediastino posterior. Vamos a hablar de primera patología, que es el divertículo de Zenker, que es una saculación de la hipofaringe posterior revestida de mucosa. Se produce en la zona llamada dehiscencia de Killian, y esta dehiscencia de Killian ocurre entre las fibras tirofaringeas y cricofaringeas del músculo constrictor faríngeo inferior. Puede estar asociado a hernia hiatal y esofagitis por reflujo. Son pacientes que tienen disfagia, regurgitación, puede haber síntomas respiratorios porque se puedan broncoaspirar y un mal aliento. Es más común en hombres por arriba de los 60 años, y la localización de esta lesión es posterior y a la izquierda del esófago, aproximadamente a nivel de C5 o C6. Hay que recordar que este divertículo se produce por encima del músculo cricofaringio. Los estudios de elección, pues, es el esofagograma, y la tomografía también nos puede ayudar a detectarlo. Vean ustedes cómo en un trago de bario, un esofagograma más bien, hay un paso del material de contraste hacia esta proyección sacular de la pared posterior del esófago, y vean cómo el esófago ya se vació, pero se sigue manteniendo aquí el material de contraste. En una tomografía podemos ver que esta lesión, que podría confundirse con algún tumor o con algún ganglio acedado, hay que tener mucho cuidado con ello, porque a veces no alcanzamos a ver la unión con el esófago. No es el estudio de elección, por eso el esofagograma lo es, pero nos puede hacer sospechar que está en relación con el mismo por el gas que tiene en su interior. Tanto la densidad de contenido líquido o de restos alimentarios como el gas que tiene en su interior puede hacernos sospechar de esta patología. Otra patología es el divertículo de Killian-Jamieson, y esta es una protrusión transitoria. Este se produce por debajo del cricofaringio, y también puede tener gas, puede haber contraste, puede haber líquido. Por lo regular, estos tipos de patologías no requieren tratamiento, a menos que el paciente sea muy sintomático, y es en pacientes ya en edad avanzada. La tomografía aquí, lo que estamos viendo es que hay un divertículo que se proyecta de manera lateral y está desplazando a la glándula tiroides y a la vaina carotidia, y esta tiene una continuidad luminal con la luz del esófago. Véanlo en esta zona donde está señalando el puntero. Y en las siguientes imágenes del esofagograma también podemos observar que hay una bolsa diverticular prominente de la pared cervical, y está por debajo de la hendidura del músculo cricofaringio. Esta es la hendidura del músculo cricofaringio, y esta saculación se encuentra por debajo. Eso nos da la pauta para clasificarlo como un divertículo de Killian-Jamieson. Y aquí en una proyección anterior de la columna cervical podemos ver que todavía persistía contraste en este divertículo. Ajá, aquí tenemos otras imágenes de tomografía en donde vemos cómo claramente se comunica con la luz del esófago, y cuando no vemos esta comunicación muy evidente, porque pueda pasar que durante la adquisición no se vea la comunicación, hacia donde apunta el gas, por lo regular en este caso está apuntando hacia la localización del esófago, nos hace sospechar que tengan una comunicación con el mismo, entonces podríamos dar el diagnóstico de esta patología. Ya por último, el carcinoma esófago cervical, pues el tumor, el tipo histológico más frecuente es el de células escamosas. Son pacientes ya añosos que tienen tabaquismo importante, alcoholismo, han tenido antecedentes de estenosis por cáusticos, acalasia, o aquellos que han recibido radioterapia a cuello. Se ha asociado al síndrome de Plummer-Vinson. Este síndrome de Plummer-Vinson es una anemia ferropénica, puede haber membranas en el esófago también, y es más común visto en mujeres. Pueden presentarse con glositis, deficiencia de hierro, la anemia por deficiencia de hierro, y es más común este carcinoma en hombres, y la edad va de 50 a 65 años. Los síntomas son inespecíficos: disfagia, pérdida de peso, y puede haber un engrosamiento esofágico concéntrico excéntrico parcialmente definido. Hay que buscar de manera intencionada los ganglios, sobre todo a nivel 4 y 6, que es el 70% de los casos hacia donde hacen metástasis. Y la JCC propone una clasificación para este problema, en la cual ya el tumor T4, T1, T3, eso nos va a dar la JCC, que va a ser definido por la invasión del tumor a la pared. Ya en el estadio T4
puede clasificarse en T4A o T4B. T4A todavía se alcanza a resecar porque invade estructuras que son resecables como pleura, pericardio, la vena ácigos o el diafragma, peritoneo también. Y el tumor 4B ya es un tumor irresecable porque está involucrando estructuras como la aorta, el cuerpo vertebral y la vía aérea. Y aquí lo que demostramos en esta tomografía es una masa infiltrativa de la línea media de apariencia agresiva en el espacio visceral posterior y está invadiendo la glándula tiroides, el cartílago ricoides y está aquí pasando una sonda nasogástrica a través de la vía, de lo que queda de la vía digestiva. Este fue un diagnóstico de un carcinoma de células escamosas del esófago. Los métodos de imagen, pues la tomografía, la resonancia y el PET nos pueden dar la pauta para el diagnóstico. La tomografía es importante porque nos dice si hay o no extensión a hipo o laringe. Y el PET es el mejor para el seguimiento y estadificación y la vigilancia de esta enfermedad. Recordar que esta patología solamente se observa en un 5% del esófago cervical, es decir, es más común en el esófago distal. Y el 70% ya tiene afectación ganglionar al momento del diagnóstico. Las metástasis, como bien sabemos, pueden ir desde hígado, pulmón, pleura y huesos. Y la mayoría de los pacientes solamente el 10% de los pacientes están con vida después de 5 años del diagnóstico. Entonces es muy, muy agresivo. Y en estas imágenes en tomografía, pues también observamos esa masa en el mediastino posterior, de la línea media que está invadiendo y está desplazando a las estructuras adyacentes. Vean cómo se involucra ya el espacio retrofaringio a este nivel y vean también cómo está desplazando hacia anterior la tráquea. Aquí en un corte sagital estamos viendo otro engrosamiento también importante del esófago y el tumor se extiende superiormente por encima de la parte inferior del cartílago cricoides, lo que indica ya que hay una extensión hacia la parte de la hipofaringe. Después se le hizo a este mismo paciente el PET y se confirmó, pues bueno, son ávidos al FDG y vemos como hay una captación importante, un aumento del metabolismo del tejido a este nivel. Y por último, vean esta otra tumoración también del esófago, como ya se perdió la interfaz entre esófago y tráquea y ya está englobando la arteria carótida común del lado derecho. Bien, ya a manera de conclusiones, pues lo más importante del tema de hoy es que la identificación del hiperparatitismo primario, recordar lo que esto se realiza en base a pruebas bioquímicas. El rol de nosotros como radiólogos es la localización de este tejido anormal con la finalidad de establecer el planeamiento de intervención quirúrgica. Y a pesar de que algunas recomendaciones dicen que ninguna técnica ha demostrado ser claramente superior a la otra, hemos visto con el tiempo que el TAC 4D pues es lo que más nos puede o le puede beneficiar al paciente para la detección específica de la lesión. Por lo regular usamos múltiples modalidades con un intento de maximizar la precisión y la confianza de la localización de la paratiroides y para tener mejores resultados con el paciente y con una comunicación fluida con el tratante también. De referencias bibliográficas y no sé si hay algún comentario, opinión, duda, sugerencia. Muchas gracias por la clase, muy bonita. Maestro, le quería preguntar respecto al TAC dual y al el Virtual Non-Contrast en cuanto al adenoma. ¿Lo utilizamos? ¿No lo utilizamos? ¿Ya confiamos en él? ¿O de todas maneras le hacemos el simple? Gracias. De todas maneras, es simple. Eso es indispensable para poder distinguirlo de lo que es el tejido tiroideo. Ya ves que tenemos mucha patología como la enfermedad de Hashimoto. Aquí, la enfermedad de Hashimoto tiene una cantidad de yodo en su interior bastante menor. Entonces tenemos que distinguir este tejido dentro de la glándula normal de lo que es un adenoma. Entonces, para eso usamos una pompa que nos permite quitar la totalidad del yodo de los órganos. Creo que en esta área no debemos de excluir ninguno de los métodos de imagen. Generalmente los pacientes traen algunos otros métodos que ya se realizaron, hay que solicitarlos todos y evaluarlos cada uno en su dimensión y poder obtener un
mejor nivel de confianza en el diagnóstico de los pacientes. Yo creo que es muy importante no ceder a eso. Y la otra es la satisfacción de búsqueda. A veces nos dice que dejemos ya de explorar a ver dónde está el nódulo, que hay que ser consistentes en la búsqueda de la imagen nodular o del adenoma o de la hiperplasia de alguna de las glándulas para poderlo localizar. No olvidar las técnicas que ya mencionamos, que es importante que siempre se inyecte en el lado derecho, siente la respiración tranquila y los dispositivos de tracción de las extremidades hace que mejoren la resolución en esta área que explique los artefactos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por eso, muy buena. Gracias.